Cordial saludo, mi nombre es Joner Peralta Mendoza, estudiante de la Maestría de Educación Inclusiva Intercultural en la asignatura Evaluación Educativa Interdisciplinar. A continuación, les haré una reflexión crítica sobre tres ejes fundamentales conectados en la educación contemporánea, como lo son las tensiones y tendencias de la evaluación educativa, la pedagogía crítica y el diálogo intercultural. Mi propósito no es solo describir estos conceptos, sino argumentar su relevancia desde una postura personal como educador, reconociendo aportes teóricos clave y experiencias investigativas que muestran cómo estas dimensiones se materializan o entran en conflicto en escenarios educativos concretos. Sostengo que la evaluación no es un acto neutral, que la pedagogía crítica ofrece herramientas para cuestionar sus usos hegemónicos y que el diálogo intercultural es una condición ética y política para construir prácticas educativas más justas, especialmente en contextos diversos como los latinoamericanos. Como primer eje fundamental tenemos las tensiones y tendencias de la evaluación educativa. La evaluación educativa se configura hoy como uno de los campos más tensionados del debate pedagógico contemporáneo. Lejos de ser un acto neutro o meramente técnico, evaluar implica tomar decisiones que afectan trayectorias escolares, identidades estudiantiles, prácticas docentes y orientaciones institucionales. En este sentido, diversos autores coinciden en que la evaluación es un espacio donde convergen intereses pedagógicos, políticos, económicos y culturales. Una de las tensiones más visibles se sitúa entre la lógica de la estandarización y la necesidad de reconocer la diversidad de contextos y sujetos. Michael Apple advierte que las políticas de rendición de cuentas y las pruebas estandarizadas responden a racionalidades de mercadeo que buscan comparar, clasificar y jerarquizar, reduciendo la complejidad del aprendizaje a indicadores medibles. Esta tendencia ha generado sistemas educativos obsesionados con los resultados, donde el éxito se define por el puntaje y no por el proceso. Frente a esta perspectiva, emergen tendencias que reivindican la evaluación como un proceso formativo, reflexivo y situado. Philippe Renaud plantea que evaluar implica comprender cómo aprende cada estudiante, reconociendo ritmos, estilos y trayectorias diferenciadas. Desde esta mirada, la evaluación deja de ser un evento final y se convierte en un acompañamiento permanente del aprendizaje, de manera complementaria. Stigin sostiene que la evaluación para el aprendizaje fortalece la autonomía estudiantil al involucrar al estudiante en la comprensión de sus propios avances y dificultades. Otra tensión fundamental se presenta entre el control y la emancipación. Cuando la evaluación se orienta al control, opera como un mecanismo de disciplina, vigilancia y exclusión. En cambio, cuando se concibe desde una perspectiva emancipadora, puede contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y la autorregulación. Jimeno Sancristán subraya que esta tensión no es accidental, sino estructural, ya que la evaluación refleja la concepción de educación y de sociedad que sostiene cada institución. En los últimos años, también se observa una tendencia a diversificar los instrumentos evaluativos, portafolios, rúbricas descriptivas, autoevaluación, coevaluación y proyectos integradores. No obstante, desde mi lectura crítica, muchas de estas innovaciones se quedan en el plano discursivo y no logran transformar el sentido profundo de la evaluación. Se cambia la herramienta, pero no la lógica del poder que la sostiene. Desde mi opinión personal como docente, considero que la mayor tensión de la evaluación educativa radica en su incoherencia con los discursos pedagógicos que decimos defender. Hablamos de inclusión, diversidad y forma integral, pero seguimos evaluando con criterios homogéneos que no dialogan con los contextos reales de los estudiantes. Esta contradicción no solo genera frustración, sino que debilita la confianza en la evaluación como una práctica pedagógica legítima. Asumo una postura crítica frente a los modelos evaluativos que privilegian la competencia, el ranking y la sanción. Creo firmemente que la evaluación debe ser un espacio de diálogo pedagógico donde el error sea entendido como una oportunidad de aprendizaje y no como fracaso. Evaluar desde esta perspectiva implica asumir una responsabilidad ética con el otro, reconocerlo como sujeto de derechos y acompañarlo en la construcción de sentido sobre su propio proceso formativo. Finalmente, sostengo que transformar la evaluación no es solo una tarea metodológica, sino una decisión política que requiere que los docentes revisemos nuestras creencias, nuestras prácticas heredadas y nuestra relación con el poder en el aula.
Solo así la evaluación podrá dejar de ser un instrumento de exclusión y convertirse en una práctica coherente con una educación crítica, intercultural y humanizante. Como segundo eje fundamental tenemos lo que es la pedagogía crítica como marco de comprensión y acción. La pedagogía crítica, ampliamente desarrollada por Paulo Freire, propone entender la educación como una práctica política. Freire cuestiona la educación bancaria en la que el estudiante es un receptor pasivo y propone una educación problematizadora basada en el diálogo y la conciencia crítica. Desde esta mirada, evaluar implica necesariamente preguntarse ¿para qué y para quién evaluamos? Henry Giroux amplía esta discusión al señalar que la escuela es un espacio de disputa cultural, donde se producen o se transforman relaciones de poder. La evaluación entonces se puede funcionar como una herramienta de emancipación o de exclusión, cuando se evalúa sin considerar las condiciones sociales, culturales y lingüísticas de los estudiantes, se refuerzan desigualdades estructurales. Asume una postura cercana a la pedagogía crítica al considerar que la evaluación debe ser coherente con un proyecto educativo orientado a la justicia social. Esto implica diseñar evaluaciones que reconozcan la voz del estudiante, que promuevan la reflexión y que permitan el error como parte del aprendizaje. No se trata de eliminar la evaluación, sino de resignificarla desde una lógica dialógica y transformadora. Como tercer y último eje fundamental, tenemos el diálogo intercultural de la educación. El diálogo intercultural va más allá del simple reconocimiento de la diversidad cultural. Supone un encuentro horizontal entre saberes. Boaventura de Sousa Santos propone la idea de una ecología de saberes en la que los conocimientos científicos dialogan con saberes ancestrales, comunitarios y populares, sin jerarquías establecidas en educación. Esto implica cuestionar currículos y evaluaciones que privilegian una sola forma de conocer el mundo. Investigaciones en contextos interculturales muestran que cuando la escuela ignora las identidades culturales de los estudiantes se produce un desarraigo y fracaso escolar. Por el contrario, experiencias educativas que incorporan lenguas, prácticas y cosmovisiones locales, estas fortalecen el sentido de pertenencia y la participación. Para Catherine Walsh, desde el pensamiento decolonial, insiste que la interculturalidad crítica no es decorativa, sino una apuesta política por transformar las relaciones de poder heredadas del colonialismo. Desde mi experiencia y reflexión, yo considero que el diálogo intercultural debe atravesar también la evaluación. Evaluar desde una sola matriz cultural es una forma de exclusión simbólica. Incorporar criterios flexibles, narrativas, proyectos comunitarios y autoevaluación, estas permiten reconocer otras maneras de aprender y demostrar conocimiento. Existe una articulación entre estos tres ejes fundamentales, los cuales son evaluación, pedagogía crítica y diálogo intercultural. Estos tres ejes se articulan en la práctica educativa cotidiana. Una evaluación crítica intercultural requiere docentes capaces de cuestionar sus propias certezas y de leer el contexto en el que enseñan. No basta con aplicar instrumentos alternativos, se necesita una postura ética que reconozca al estudiante como sujeto histórico y cultural. Experiencias investigativas en educación intercultural muestran que el diálogo genuino entre culturas favorece aprendizajes más significativos y reduce la brecha entre escuela y comunidad. En estos escenarios, la evaluación deja de ser un fin en sí misma y se convierte en un medio para fortalecer procesos colectivos de aprendizaje. A manera de conclusión, las tensiones de la evaluación educativa solo pueden comprenderse plenamente si se analizan desde una pedagogía crítica y un enfoque intercultural. Mi posición es clara. Evaluar es un acto político que debe orientarse a la dignidad, la equidad y el reconocimiento de la diversidad. Apostar por una evaluación formativa, crítica e intercultural no es una tarea sencilla, pero sí necesaria para construir una educación más humana y contextualizada. Este desafío interpela directamente nuestro rol como educadores y nos invita a repensar no solo cómo evaluamos, sino qué tipo de sociedad queremos contribuir a formar desde nuestras prácticas pedagógicas. Muchas gracias.